Bienvenidos a este primer capítulo de Psicoanálisis para Legos. En las páginas que siguen demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar los sueños y que si se aplica este procedimiento, todo sueño aparece como producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Así comenzaba Sigmund Freud en 1899 este texto, La interpretación de los sueños, cuyo primer capítulo vamos a revisar hoy y que trata de los orígenes y las concepciones históricas y filosóficas desde la antigüedad hasta su época. Hacia ahí vamos. Antes de comenzar con la lectura del primer capítulo de la interpretación de los sueños, voy a aclarar que trataré de no anticiparme en la teoría freudiana, es decir, trataré de explicar someramente el texto, ustedes luego determinarán la profundidad de las cosas releyendo y buscando fuentes, pero trataremos de no adelantarnos a la teoría para así poder entender el capítulo en su contexto. Avancemos pues. En el primer capítulo, Freud nos habla de la bibliografía y el repaso histórico, fisiológico y filosófico de los conceptos de los sueños. Así tenemos que arranca con Aristóteles, que habla de la naturaleza demoníaca y no divina de los sueños. ¿Qué significa esto? Significa que el daimon, que luego se traduciría como demonio, en la época de Aristóteles significaba esa fuerza intermedia entre lo divino y lo humano que hacía que se trasladasen al sujeto, a la parte consciente, los sueños. No eran divinos esos sueños porque en realidad los dioses no intervenían, según Aristóteles. Pero en la naturaleza de los sueños en la antigüedad, algunos otros consideraban que sí, que eran avisos de los dioses sobre el futuro y obviamente las predicciones. Entonces tenemos dos importantes autores, Macrobio y Artemidoro, que son los únicos que sobrevivieron al paso de los milenios y que hoy conocemos. Y por supuesto establecían que había dos clases de sueños: los que tenían consecuencias para el sujeto y la nación, porque por ejemplo un rey soñaba, o los que no tenían. Dentro de los que no tenían, que no había consecuencias, podían determinar que habían sueños basados en lo fisiológico, los insomnia, y los efialtes o pesadillas que se basaban en cuestiones internas del sujeto, sus temores, sus miedos. Pero en la parte predictiva habían avisos de los dioses, contra lo que pensaba Aristóteles, en forma de oráculum u oráculos. Había predicciones en forma de vicio, es decir, visiones, y por supuesto a través del simbolismo mediante el somnium. Por supuesto que esa constelación de dioses y demonios que creían previamente al cristianismo el mundo antiguo estaba basada, según Freud, en la cosmovisión del sujeto que se formaba en ese entramado social. Es decir, una proyección de lo que había adentro, las fuerzas elementales. Así que había dioses para todas las cosas, como había cuestiones dentro de los sujetos para cada cosa. Freud establece una pequeña diferencia que hasta ese momento era complicada y daba un poco que hablar, que era la dicotomía entre dormir o reposo y el soñar. Atribuía al dormir una cuestión fisiológica, lo cual es evidente, el cuerpo y la mente requieren de descanso, y lo psicológico a lo pertinente al aspecto psicológico de la propia mente y sujeto. La impresión dominante en esa época con respecto a los sueños también tenían que ver con que o expresaban lo que había vivido el sujeto o expresaban cosas que no tenían nada que ver con el sujeto. Por supuesto, había opiniones a favor y en contra. Basándonos un poco en lo predictivo y también en lo que se sueña, hay un
una anécdota, una historia del famoso emperador persa Jerjes, que antes de la campaña contra Grecia soñaba y sus intérpretes, Artábanos, era el que está mencionado acá en el relato, le advertían que no le diera bolilla a los sueños. ¿Por qué? Porque era lo que el sujeto soñaba, pensaba y deseaba. Y en efecto así fue. Se trastocó en una estruendosa derrota y caída de su imperio. Por supuesto, los autores latinos, como Cicerón, en 2 libros que se llaman De la adivinación, expresan claramente, aunque esté en latín, lo siguiente: pero en particular se movilizan y agitan en el alma los restos de las cosas que hemos meditado y hemos promovido en la vigilia, lo que nosotros, 2000 años después, llamaríamos restos diurnos. Entonces, el material onírico, lo que componen las imágenes de los sueños, ¿qué son? Básicamente, recuerdos y, obviamente, las vivencias. Entonces tenemos una serie de cuestiones que aquí están detalladas, pero que voy a resumir como recuerdos infantiles, que son arcaicos, que ni siquiera sabemos que los recordamos, recuerdos recientes y por supuesto todas las vivencias asociadas con estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando emerge este material en los sueños es evocado pero no recordado. Después viene la recordación. Y hay una cuestión que es muy conocida en el psicoanálisis que dice que el sujeto sabe muchas veces que no sabe que sabe. A pesar del trabalenguas, lo que significa es que nosotros guardamos en lo recóndito de nuestro ser muchos recuerdos, huellas némicas que hemos vivido o experimentado de alguna manera y que a través de los sueños surgen. ¿Qué frase, no es cierto? Esto que acabamos de decir es: yo no sueño, sueña el otro, tiene una profunda significación con las tópicas freudianas, pero fundamentalmente con Lacan. ¿Por qué? Porque el otro es el inconsciente, es la estructuración del lenguaje y un montón de cosas más. Entonces, no está soñando el yo, está soñando el otro. Prosigamos. Las fuentes y estímulos del sueño, según los autores prefreudianos, se basaban en 4 elementos. Los estímulos sensoriales externos, por ejemplo un ruido, la luz, el olfato, lo táctil, que hacen que se incorporen en el sueño a medida que van ocurriendo. Todos hemos soñado que nos vamos a levantar cuando suena el reloj y cuando justo estamos en ese sueño suena el despertador. ¿El huevo o la gallina? ¿O soñamos antes o soñamos después que sonó el despertador? Bueno, es algo que habría que investigar, pero que podemos decir lo siguiente: percibimos el sonido y se incorpora automáticamente en el sueño y da la impresión que nos hemos adelantado. Lo mismo sucede con lo sensorial interno, que es lo subjetivo, lo orgánico o somático y por supuesto lo más importante para nosotros, las fuentes puramente psíquicas que tienen que ver con lo que emerge durante la fase onírica. La memoria evanescente de los sueños, dicho poéticamente, no depende de algo único, sino que es un montón de cosas que se van concatenando, que no siguen una línea. Por eso hay vacíos que debemos llenar. Ese mecanismo lo hemos visto cuando hablábamos de desplazamientos y condensaciones. Obviamente no busquen la lógica porque no hay lógica y tampoco hay tiempo. Siempre se sueña en tiempo presente y por supuesto es un collage que varía de segundo en segundo en la narración onírica, que depende de muchas cosas, de los estímulos, de la interferencia de lo consciente en ese momento que nos hace cambiar el sueño, la imposición de lo inconsciente que retoma, etcétera, etcétera. Freud dice en ese sentido sobre las particularidades psicológicas del sueño que en la consideración científica del mismo partimos del supuesto que este es un resultado de nuestra propia actividad psíquica. Es verdad que los sueños, una vez terminados, nos aparecen como algo ajeno, cuya paternidad nos apura tampoco confesar que, en alemán por supuesto, decimos «me ha ocurrido un sueño» cuando en realidad deberíamos decir «he soñado». ¿A qué se debe esta ajenidad psíquica? Hay una cuestión también que tiene que ver con los sentimientos éticos, morales en el sueño.
muy perturbadora en el siglo XIX, los incubos y los sucubos, como así en toda la Edad Media, es decir, los sueños que tenían que ver con pulsiones sexuales, los sueños donde tenían que ver hechos que son considerados aberrantes, repugnantes o ilícitos, como puede ser la violencia, el asesinato, etcétera, etcétera, no están sometidos al mecanismo, obviamente, del sueño y se expresan con absoluta libertad y crudeza. Esto significa que nosotros estamos deseando asesinar, cometer incesto o lo que fuera, no necesariamente, pero sí que es algo que está dando vuelta y que emerge en ese momento. Hay mucha literatura sobre los incubos y los sucubos que me hubiera gustado incluir en este video, pero sería muy largo, pero es todo un campo de investigación muy atractivo y que está muy vinculado obviamente con las represiones sexuales y con el desarrollo psicosexual. ¿Y para qué sirve un sueño? Bueno, algunos decían que no servía para nada, otros decían que eran mensajes de los dioses, otros creían desde lo médico, desde lo biológico y fisiológico, que era una desintoxicación del cerebro, de las sustancias que generaba, digamos, la vigilia. Otros decían alma sobrecargada, entonces había una cuestión curativa al purgar el alma de esas imágenes. Y por supuesto una serie variopinto de cosas que en general no se consideraban importantes en el sueño, salvo que fueron proféticos, claro. Pero el sueño en sí mismo es bueno porque es una forma de expresión de nuestro inconsciente, nos permite tener esa vía regia de la que habló Freud, que junto con la asociación libre y con la transferencia forman lo más sustancial del aspecto psicoanalítico. Entonces hay que considerar también las patologías. Cuando un sueño no tiene una influencia determinante en el sujeto cuando vuelve a la vigilia, o cuando sí la tiene. Cuando sí la tiene y ese sueño sigue persistiendo, hablamos de alucinaciones y podemos hablar de patologías, psicosis, paranoias, etcétera, que escapan obviamente de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, en 1899, cuando surge el libro de Freud, el estado del arte, es decir, cómo se encontraban las cosas, estaba más orientado hacia la medicina y a la psicología. Freud estaba en la etapa fundacional del psicoanálisis, pero ya habían ocurrido avances. Por ejemplo, Freud ya no consideraba la hipnosis, que fue su primera época, que había comenzado a usar en 1880 hasta 1890, tampoco el uso de las sugestiones, la famosa descripción que le daba un golpecito en la frente a la persona que estaba analizando, el uso de alcaloides tropánicos como la cocaína, pero intuye y avanza en la vía regia al inconsciente, que es la interpretación de los sueños, los fallidos, las transferencias, la asociación libre, y eso da surgimiento al psicoanálisis. Esto ha sido el primer capítulo. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar y por supuesto cualquier comentario lo pueden hacer libremente. Bien, finalmente hemos llegado al final del primer capítulo del primer libro, son 2, donde Freud indaga en los antecedentes que podríamos denominar prefreudianos. A partir del segundo capítulo vamos a adentrarnos ya en el análisis de la estructura psicoanalítica, base de nuestra disciplina, por supuesto. Y recordemos que los sueños son la vía regia al inconsciente. Nos vemos en la próxima.